Yo vi como mi madrastra, esa víbora de ojos fríos, firmaba el testamento falso con una sonrisa que cortaba como un cuchillo. En ese instante, juré que su traición no quedaría impune, la haría pagar con cada gota de sangre que me había robado. Y cuando el notario reprodujo el video que mi padre grabó en secreto, su rostro se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea de la verdad. Ella no era la viuda doliente, sino la ladrona que nos había condenado a todos. Me llamo Javier Ruiz, y mi vida en Madrid se desmoronó el día que mi padre, don Antonio Ruiz, el magnate del vino que había construido un imperio en las bodegas de La Rioja, decidió casarse con Elena Vargas. Tenía 25 años entonces, fresco de la universidad, con sueños de tomar las riendas del negocio familiar. Pero Elena, con sus 38 años bien llevados, su melena negra como la noche y esa mirada que prometía paraísos falsos, irrumpió como una tormenta en nuestra casa de la calle Serrano. Mi madre había muerto 5 años antes, víctima de un cáncer que se la llevó en silencio. Y mi padre, roto pero ambicioso, buscaba consuelo en brazos equivocados. ¿Qué ves en ella, papá?, le pregunté una noche, mientras cenábamos en el comedor Art Deco que olía a roble viejo y a secretos. Él sonrió, con esa risa ronca que siempre me recordaba a las viñas en otoño. Es fuerte, Javier. Me recuerda a tu madre, pero con fuego propio. Fuego, sí. Pero era el fuego de un incendio forestal, no de una chimenea acogedora. Elena se instaló como una reina en el palacio que mi abuelo había levantado con sudor y uvas. Trajo consigo a su hija, Carla, una adolescente de 16 años con ojos de ciervo y una inocencia que pronto se revelaría como máscara. Mi hermana menor, Lucía, de solo 12, la miró con curiosidad al principio, pero pronto esa curiosidad se convirtió en recelo. Los primeros meses fueron un baile delicado. Elena cocinaba paellas que rivalizaban con las de mi abuela, y sus conversaciones sobre arte y literatura llenaban las cenas de un brillo superficial. Pero yo lo notaba, las miradas que lanzaba a los documentos en el estudio de mi padre, las llamadas susurradas a abogados que no eran de la familia. Es perenoye tuya, me dijo mi mejor amigo, Marcos, en un bar de Malasaña, mientras apurábamos cañas. Marcos, el hijo de un banquero, siempre racional, siempre el que me bajaba de las nubes. Dale tiempo. Tu padre la ama. Pero el amor es ciego, y mi padre lo era más que nadie. En menos de un año, Elena había tejido su red. Convenció a Antonio de reestructurar la empresa. Necesitamos modernizarnos, querido. Invierte en exportaciones a Asia. Y él lo hizo, firmando cheques que drenaron las reservas. Yo, como hijo mayor, protesté en las reuniones del consejo. Esto es un riesgo, papá. Las viñas no mienten. El suelo está seco este año. Elena, sentada a su lado como una sombra elegante, intervenía con voz melosa. Javier, la juventud es impaciente. Tu padre sabe lo que hace. Y él asentía, hipnotizado. La grieta se abrió la noche de mi cumpleaños 26. Habíamos organizado una fiesta en la finca de La Rioja, bajo las estrellas que parpadeaban como ojos acusadores. El vino fluía, los invitados reían, y yo bailaba con una chica llamada Sofía, una periodista que olía a jazmín y a promesas. Pero entonces, en el balcón, oí voces. La de Elena, afilada como una navaja. Antonio, si no firmas esto, todo se irá al diablo. Piensa en nosotras, en Carla. Y la de él, cansada, es por Javier y Lucía. La herencia debe ser equitativa. Me quedé helado. Herencia. La palabra resonó en mi pecho como un trueno. Me acerqué sigilosamente. Y la vi, Elena presionando un sobre contra su pecho, lágrimas falsas en los ojos. Me amas, ¿verdad?
Pruébalo. Él cedió, como siempre. Al día siguiente, encontré el testamento modificado en el cajón del estudio. Mitad para mí y Lucía. Mitad para Elena y Carla. Es justo, me dijo cuando lo confronté. Son mi familia ahora. Justo. Esa palabra me quemó por dentro. Empecé a vigilarla. Contraté a un detective privado, un tipo curtido llamado Ramiro, que olía a tabaco y a calles empedradas de lavapiés. Señor Ruiz, su madrastra tiene deudas. Casinos en Barcelona, amantes en Sevilla. Y un historial de divorcios con pensiones jugosas. Cada informe era un clavo en mi ataúd emocional. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mí. Una rabia sorda que me despertaba a las 3 de la mañana, sudando, soñando con estrangularla con las propias vides de mi padre. Lucía, mi dulce Lucía, fue la primera víctima colateral. Tenía 14 años cuando Elena empezó a envenenarla. Tu hermano es egoísta, mi amor. Quiere todo para él. La vi cambiar, de risas compartidas a silencios hostiles. Una tarde, en el jardín de la casa, la encontré llorando junto al rosal que plantamos por mamá. Javi, ¿por qué odias a Elena? Ella dice que tú nos odias a nosotras. La abracé, pero el daño estaba hecho. La semilla de la duda había germinado. Y entonces, el infarto. Mi padre colapsó en su oficina, rodeado de papeles y botellas de Rioja Gran Reserva. Lo llevaron al Hospital Gregorio Marañón en una ambulancia que aullaba como un lobo herido. Elena estaba allí, histérica, aferrándose a su mano. No me dejes. Antonio, eres todo para mí. Yo llegué tarde, oliendo a gasolina de la carretera. Los médicos dijeron, estrés. Corazón débil. Pero yo sabía la verdad. El estrés que ella le había inyectado, gota a gota, con sus demandas, sus mentiras, sus noches en vela discutiendo finanzas. Murió al amanecer. El sol se levantó sobre Madrid como un verdugo indiferente. En el funeral, en la Catedral de la Almudena, Elena se presentó de negro impecable, viuda perfecta, sollozando contra el ataúd. Yo estuve tieso, como una estatua de sal, mientras Lucía se aferraba a mi pierna. Javi, ¿dónde está papá?, susurró. No pude responder. Solo podía mirar a Elena, y en mi mente, ya planeaba el primer paso de mi venganza: desenterrar cada secreto que ella había enterrado. Los días siguientes fueron un torbellino legal. El notario, un hombre canoso llamado Don Felipe, nos citó en su despacho de la Gran Vía. Elena llegó con Carla, ambas con pañuelos de seda y expresiones de duelo. La herencia es clara, dijo Don Felipe, ajustándose las gafas. La mitad para Javier y Lucía Ruiz, la otra para Elena Vargas y su hija. Firmamos, pero algo me picaba en el estómago. Mi padre siempre había sido meticuloso. ¿Por qué no había un video, un mensaje, algo personal? Esa noche, solo en mi apartamento de Chamberí, bebí hasta el olvido. El whisky quemaba, pero no tanto como el odio. Llamé a Ramiro, encuéntreme algo. Cualquier cosa. Él gruñó al otro lado, deme tiempo, chico. Las tumbas se abren despacio. No sabía entonces que el primer clavo en el ataúd de Elena ya estaba forjado. Un video, grabado en secreto por mi padre, que cambiaría todo. Pero eso vendría después. Por ahora, solo tenía oscuridad, y en ella, el fuego de la venganza empezaba a arder. La herencia llegó como un río contaminado, prometía riqueza, pero traía veneno. Las bodegas Ruiz, con sus 500 hectáreas de tempranillo y garnacha, valían millones. Pero Elena, con su astucia de serpiente, había maniobrado para que su mitad incluyera el control operativo. Soy buena administradora, me dijo en la primera reunión post-funeral, en la sala de juntas de la finca.
Sus uñas rojas tamborileaban sobre la mesa de caoba, como si ya poseyera el mundo. Carla, a su lado, tomaba notas con una sonrisa tímida que no llegaba a los ojos. Yo, con Lucía a mi vera, intenté mantener la calma. Elena, esto es un negocio familiar. Propongo que yo lidere la exportación, y tú te encargues de las ventas locals. Ella rió. Un sonido cristalino y cruel. Querido Javier, tu padre me confió la visión general. ¿Recuerdas? Él quería que fuéramos socios. Socios. La palabra me revolvió el estómago. Discutimos durante horas, bajo el sol implacable de La Rioja, mientras los trabajadores vendimiaban uvas que pronto no serían mías del todo. Lucía, ahora Queens, sufría en silencio. La mandé a un internado en Bilbao para alejarla del veneno. Pero las llamadas nocturnas eran puñales, Javi. Carla dice que no la quieres. Que soy una carga. Lágrimas en su voz. Y yo, impotente, jurando protegerla. Eres mi mundo. Pequeña. Aguanta. Pero el mundo se desmoronaba. Empecé mi propia investigación. Marcos me prestó a su jeque. Un chaval llamado Diego, con tatuajes de circuitos y ojos que no parpadeaban. Exida los correos de tu viejo, me dijo en un sótano de lavapiés, rodeados de pantallas que parpadeaban como demonios. Encontramos emails, Elena presionando a mi padre para transferencias a cuentas offshore. Para nuestra seguridad, amor. En caso de que Javier complique las cosas. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió como una fiebre. Imprimí todo. Lo guardé en una caja fuerte. Pero necesitaba más. Pruebas irrefutables. Mientras tanto, Elena tejía su tela. Vendió parcelas marginales a un constructor de Zaragoza, alegando optimización. Ganancias que se evaporaron en gastos administrativos. Yo protesté legalmente. Pero su abogado, un tiburón de Salamanca llamado Don Ignacio, la blindaba, todo aprobado por el difunto señor Ruiz. En las noches, solo, imaginaba su cuello bajo mis manos, pero el asesinato era burdo. Quería algo más elegante, ruina total, lenta, como el vino que se agrieta en la barrica. Conocí a Sofía de nuevo, en un café de la Plaza Mayor. Ella, con su libreta de periodista, olía a una jazmín. Javier, pareces un fantasma. ¿Qué pasa con la herencia? Le conté todo, omitiendo los planes oscuros. Sus ojos se endurecieron, esto es jugoso. Puedo ayudarte, pero con cuidado. La prensa destroza, pero también salva. Empezamos una relación clandestina, robada en hoteles de Toledo, donde su cuerpo era mi refugio temporal. Pero el amor, en tiempos de guerra, es frágil. Ramiro llamó una semana después. Tengo algo grande, jefe. Un video. Tu padre lo grabó en el notario, antes de firmar el último testamento. Pero está sellado. Solo se abre si hay disputa formal. Mi corazón latió como un tambor de flamenco. Dispárame la disputa. Quiero verlo. La disputa fue un circo. Convocamos a don Felipe, y Elena llegó furiosa, con Carla pálida como un sudario. Esto es acoso, Javier. Estás destruyendo la memoria de tu padre. Yo sonreí, frío, solo busco la verdad. Madrastra. El notario, nervioso, insertó el USB. La pantalla se iluminó. Mi padre, demacrado, habló, si ves esto, es porque Elena ha mentido. Ella falsificó documentos para inclinar la balanza. La mitad es de Javier y Lucía, íntegra. El resto, para caridad. Elena, si me traicionas, que Dios te juzgue. Silencio. Elena palideció. Balbuceó, es montaje. Un montaje. Pero el sello notarial era irrefutable. El primer golpe. Gané la primera batalla, control temporal de las bodegas.
Elena se retiró a su piso de Salamanca, lamiendo heridas. Pero yo sabía que contraatacaría. Y en mi interior, el odio se profundizaba, ramificándose como raíces en tierra seca. Lucía volvió a casa, abrazándome. Javi, ganamos. Sí, pero la guerra apenas empezaba. Desconocía el twist que vendría. Carla, la hija inocente, guardaba un secreto que me rompería el alma. Con el control en mis manos, las bodegas revivieron. Invertí en riego sostenible, contraté enólogos de Burdeos, y las exportaciones a Estados Unidos triplicaron. Madrid bullía de rumores. Javier Ruiz, el hijo prodigio, salva el legado. Pero el éxito era amargo, teñido de la ausencia de mi padre. Cada barrica que sellaba era un epitafio. Elena no se rindió. Desde Salamanca, bombardeaba con demandas, fraude en la gestión. Don Ignacio, su abogado, era un maestro de las dilaciones. Reuniones en juzgados de la Plaza de Castilla, donde el aire olía a burocracia rancia. Una tarde, tras una audiencia, la confronté en el pasillo. Déjalo, Elena. Has perdido. Ella se acercó. Perfume de vainilla y veneno, nunca pierdo. Hijito. Tu padre me dio más de lo que crees. Sus ojos brillaban con malicia. Y por un segundo, vi el abismo en ellos. Carla era el enigma. 20 años ahora, estudiando Derecho en la Complutense. Aparecía en visitas esporádicas, con sonrisas que desarmaban. Javier, no odies a mamá. Solo quiere lo mejor. La invité a la finca una vez, para reconstruir puentes. Paseamos por las viñas, el sol dorado en las hojas. Hablamos de libros, de Kafka y sus procesos interminables. Eres como yo, Carla. Atrapada en esto. Ella bajó la mirada, tal vez. Pero hay cosas que no sabes. Lucía florecía. 16 años. Bailarina en una academia de flamenco en Triana, la mandé a Sevilla para su arte. Sus cartas eran luz. Javi, bailo por papá. Por nosotros. Pero el teléfono traía sombras. Sofía, celosa. Esa Carla es una espía. Mantente lejos. Nuestra relación se resquebrajaba, el estrés de mi venganza la corroía. Una noche, en su apartamento de Huertas, discutimos. Estás obsesionado, Javier, esto te consumirá. La abracé, pero sus palabras eran proféticas. Ramiro desenterró más. Elena tuvo un amante, un banquero de Bilbao. Tu padre lo descubrió meses antes de morir. Amenazó con divorcio. Fotos granuladas, Elena en un hotel de San Sebastián, riendo con un hombre de traje gris. El pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE volvió cálculo frío. Confronté a Carla en un café de la universidad. Tu madre destruyó a la mía familia. Lo sabías. Lágrimas en sus ojos, no todo es blanco y negro, Javier. Mamá ama, a su manera. Me fui, pero su frase me perseguía. ¿Qué manera? El clímax se gestaba. Elena contraatacó con una filtración, documentos falsos que me pintaban como derrochador. La prensa, esa horda de cuervos, picoteó el hijo de Ruiz. Salvador o destructor. Acciones cayeron 15%. En pánico. Llamé a Marcos, necesito un contraataque. Él, leal, movilizó contactos. Pero el daño estaba hecho, inversores dudaban. Entonces, el twist parcial, Diego, el jeque, encontró correos entre Carla y Elena. Mamá, Javier sospecha. Le digo la verdad. Respuesta, no. Protache y tu futuro. ¿Qué verdad? Confronté a Carla en la biblioteca de la Complutense, bajo retratos de reyes olvidados. Dime qué ocultas. Ella tembló, papá no era solo tuyo. Elena. Ella grabó algo. Sobre ti. Mi mundo se inclinó. Sobre mí, esa noche. Solo en la finca.
Bebí vino agrio. El odio mutaba de ella a todos. Llamé a Sofía, ayúdame a destapar esto. Ella accedió, pero su voz era distante. La venganza avanzaba, pero las grietas en mi alma se ensanchaban. Desconocía que el vídeo final no era solo de mi padre, era de mí. Un error del pasado que Elena usaría para voltear la mesa. La tormenta se acercaba, y yo, en su ojo, era el más ciego. La duda me carcomía como polilla en lana fina. ¿Qué verdad ocultaba Carla? Pasé noches en vela, caminando las viñas bajo la luna, donde las sombras de las estacas parecían dedos acusadores. Llamé a Ramiro, sigue a Carla. Todo. Él, fiel sabueso, rastreó sus pasos, clases, cafés con amigos, y visitas a un psiquiatra en el barrio de las letras. ¿Locura? Me pregunté. No. Secretos. Sofía se convirtió en aliada total. Su pluma afilada publicó un artículo en El País, El legado Ruiz, traición en la viña. Detalles anónimos sobre las deudas de Elena, sin pruebas directas, pero suficiente para que las acciones repuntaran. Elena rugió desde Salamanca, demanda por difamación. En el juzgado, su mirada era dagas, Javier. Esto es personal. Deitant. O te arrepentirás. Personal. Sí lo era. Recordé a mi madre, muriendo en esa cama de hospital, susurrando, cuida a tu padre. Mi amor. Fallé. Pero ahora, redimiría. Lucía volvió para Navidad, bailando sevillanas en el salón, su falda roja como sangre. Javi, ¿cuándo acaba esto? La abracé pronto, pequeña. Te lo prometo. Mentira piadosa. El segundo video llegó como un fantasma. Don Felipe me citó de urgencia otro sello. Javier. De tu padre, pero dirigido a ti. Solo. En su despacho, la pantalla cobró vida. Papá, más débil aún, hijo. Si Elena gana, es porque fallé. Pero hay un seguro, la caja fuerte en el banco. Código tu fecha de nacimiento. Dentro. La verdad sobre ella. Y sobre ti. Sobre mí, el pánico me invadió. Corrí al Banco de España. Manos temblorosas en la ventanilla. La caja, documentos amarillentos. Un USB. El video, Elena. Años atrás. En una grabación borrosa. Discutiendo con un hombre. Antonio es un idiota. Le sacaré todo. Pero luego. Mi rostro joven. Y Javier. Él sabe demasiado. Si habla. Lo arruino. ¿Qué sabía yo? Flashback, una noche. Borracho. Le conté a Carla sobre un accidente. No. Espera. Era sobre el amante de mi madre. Un secreto que papá me confió. No. El video continuaba, Javier vio el testamento original. Lo destruyó por mí. No. Espera. El twist me golpeó, el video mostraba a mí, a los 18, firmando un documento falso para ayudar a papá en una evasión fiscal menor. Para salvar la empresa. Hijo. Inocente entonces. Pero ahora, arma en manos de Elena. Sí salía. Prisión. Sudé frío. Ella lo sabía. Me había tendido una trampa. Confronté a Carla en un parque de retiro, bajo sosis llorones. Tú lo grabaste. Para ella. Lágrimas, Javi. Mamá me obligó. Amenazó con desheredarme. Pero te quiero. De verdad. Amor. La palabra me revolvió. La besé. Impulsivo. Bajo la lluvia fina. Traición y deseo. Entrelazados. Elena atacó. Anónimos a la fiscalía, Javier Ruiz. Evasor. Investigación abierta. Marcos me defendió, lucha. Hermano. Pero el miedo me paralizaba. Sofía. Al enterarse. Se fue, eres veneno. Javier. No puedo. Pérdida tras pérdida. Planeé el contraataque, filtrar el video completo.
exponer a Elena como manipuladora. Pero el riesgo, mi propia caída. Hice joya che símbolo 1 e ADN, la destruiría. Aunque me llevara conmigo. Llamé a Diego, a que a sus cuentas. Transfiere todo a caridad. Ilegal. Pero justicia poética. La Climax se cernía. Elena me citó en un restaurante de la Castellana. Hablemos, hijito. Retira la demanda. Y guardo tu secreto. Su sonrisa era victoria prematura. No, dije. Tú pagarás. Salí, corazón latiendo. Pero en la puerta. Carla, espera. Hay más. El verdadero twist, Carla no era hija de Elena. Era mía. De una noche loca. Años atrás. Antes de todo. Prueba de ADN en el sobre. ¿Mi media hermana? No. Mi hija. El mundo se derrumbó. La revelación de Carla fue un terremoto. En mi apartamento. Bajo luces tenues. Me mostró el sobre, mamá lo supo siempre. Me usó como peón. Lágrimas saladas. Su mano en la mía. Javi, ¿qué hacemos? Yo, padre involuntario, abrumado por culpa y ternura. Protegemos lo nuestro. Pero el odio no cedía. Elena había envenenado incluso esto. La investigación fiscal avanzaba. Agentes en la finca. Interrogatorios en comisaría de Sol. Señor Ruiz, firmas irregulares. Negué, pero el sudor traicionaba. Marcos testificó, inocente error. Elena, desde las sombras, orquestaba. Llamadas anónimas, ríndete, o tu hija lo sabrá todo. Lucía, ajena, bailaba en Sevilla. La llamé, todo bien. ¿Pequeña? Sí, Javi. Extraño la finca. Su inocencia me impulsaba. Organicé el contraataque final, una rueda de prensa en la bodega principal. Con Sofía como moderadora había vuelto. Frágil alianza. Invité a Elena, ven. O pareces culpable. Llegó. Reina destronada. Con don Ignacio. Cámaras flash. Vino servido. Hoy, destapamos la verdad. Dije. Pantalla gigante, el video de papá. Íntegro. Elena falsificando firmas. Amantes. Deudas. Gritos, mentira. Pero el notario testificó, auténtico. Caos. Periodistas aullando preguntas. Elena palideció. Colapsó en una silla. Javier. Por piedad. Pero piedad era lujo que no tenía. Anuncié donaciones, su mitad a viudas de vendimiadores. Ruin total. Pero el twist final, mientras huía. Su bolso cayó. Un USB. Lo recogí. Curiosidad fatal. En casa. Lo reproduje, yo, joven. Destruyendo el testamento original. Pero no por ella. Por papá. Para protegerlo de un escándalo mayor, su aventura con la madre de Carla, mi madre. INC esto signo de interrogación NO. Confusión. Carla era hija de papá. No mía. Elena lo usó para manipularme. Horror. Mi padre. El traidor. Llamé a Carla, no eres mía. Eres. Hermana. Sollozos. Lo sabía. Por eso mamá me odiaba. Elena, acorralada. ¿Se suicidó? No. Huyó a Portugal. Pero la extradición la alcanzó. Juicio en Madrid, fraude. Falsificación. Prisión de 5 años. En la sala. Me miró, te destruí. Pero tú me mataste. Joya che símbolo 1 e ADN en sus ojos. Pero roto. Yo. Victorioso pero hueco. Lucía. Enterada. Me abrazó, somos suficientes. Sofía se fue para siempre. Marcos sobrevive. Amigo. La venganza pagada. Pero el precio, almas en cenizas. Años después. En 2025. Camino las viñas renovadas. Lucía. Ahora bailarina profesional. Visita con su marido. Un gitano de fuego puro. Javi. Feliz.
Sonrío, en paz. Carla, mi media hermana, vive en Barcelona. Abogada contra fraudes. Nos vemos en cafés neutrales, curando heridas. Perdóname, dice. Perdona tú. Respondo. Elena salió de prisión. Sombra de sí. Vive en un pueblo de Extremadura, sola, escribiendo memorias que nadie leerá. Una carta llegó, te odié, pero entendí. La traición nos define. La quemé, pero el humo olió a cierre. La herencia florece, fundación para viudas, becas para hijos de vendimiadores. Mi nombre, limpio. Pero en noches de tormenta, sueño con papá, hijo, el vino es sangre. No la derrames en vano. La venganza fue dulce, pero amarga. Me enseñó, el odio quema, pero el perdón riega. Madrid brilla, pero en mi pecho, cicatrices. Y en ellas, la lección, la familia no es sangre, es elección.